People, I've been misled, and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused, and I've been accused. I've been refused a piece of bread. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. I want you to stop. Y bueno, gente, soy Norman Films y volvemos con el podcast número 2 de Cine de Terror. Cine de terror. Ahora TNT les va a hacer una base del cine de terror paranormal explotadísimo en el siglo XXI. Así que TNT, todo tuyo. Bueno, en realidad el cine de terror paranormal no empezó como a principios del siglo XX. En realidad, sorprendentemente, como por los años 60 empezó a hacer cine paranormal. Porque, a ver, no es pero Frankenstein, pero en realidad Frankenstein es en sí ciencia ficción porque se revive a base de ciencia, claro. ¿no? O bueno, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eso también es por ciencia, normalmente se revivía por ciencia. Claro, porque lo que tenemos que explicar es básicamente que el cine de terror paranormal es en el que se... por ejemplo, hay eventos, lo que se les llama básicamente paranormales, pero que son fantasmas, ese tipo de cosas, ustedes saben, ¿no? Demonios, fantasmas, posesiones, exorcismos, ese tipo de cosas. Porque si nos ponemos a hablar del significado de la palabra paranormal, bueno, sí, Frankenstein sería paranormal, un montón de películas serían paranormales porque están fuera del ámbito de lo normal. Pero esto más se refiere a esto, ¿no? A exorcismos, posesiones y ese tipo de cosas. ¿Sí? Sí. Bueno, hablando de exorcismos, obviamente las películas que entran en esto son El Exorcista de 1973, El Sexto Sentido, esto diciéndote los que son famosos de acá de esta lista. Resplandor. Claro. Y bueno. También tenemos películas, como le dije acá, en el siglo XXI se produció mucho este género. Tenemos El Orfanato, el Paranormal Activity, Insidious, El Conjuro, La Bruja, El Babadook, un montón de películas. Así que sí. Bueno, sí. Yo creo que también It Follows entra también. Sí, muchas películas en este... Poltergeist. Sí, pero Poltergeist, el remake tendríamos ahora, porque Poltergeist, la primera es de 1982. Sí, no sé. Es que se me ocurrió justo esa. Claro. Sí, el cine de terror paranormal es extremadamente extenso porque se utiliza desde los años... Bueno, se empezó a utilizar mucho en los años 60. El cine de zombies al inicio, en algunas películas, sí era en cierto modo algo paranormal, porque normalmente los zombies no son los zombies que por algún virus que se crea o por alguna enfermedad se vuelven zombies, sino que eran por razones de brujería, hechicería, vudú, que normalmente así se le conocían a los que son los zombies, hasta que llegó la noche de los muertos vivientes, que dio una base para los zombies lentos que comen carne humana. Y luego de eso, no me acuerdo en qué año, dijeron, esto puede pasar por una enfermedad, que ahí eso ya no sería paranormal, eso podría ser real. Claro, teníamos por ejemplo películas que para que conoce casi todo el mundo son REC, la película española,
que se empezó a usar mucho, de hecho, esto, más que zombies infectados, ¿no? A través de un virus, sino contagiosos. Tenemos The Walking Dead, por ejemplo. 22 días después. Claro, 20 días después. Los muertos vivos creo que no era un virus, pero también era como contagioso en cierto modo. Básicamente te mordían y te convertías en zombie. Tenemos Guerra Mundial Z, un montón de películas de este tipo. Así que bueno, creo que ya está todo por el cine paranormal, ¿no? Sí, resumiéndolo. Yes. Sí. Bueno, dos países que tienen muy buen cine de terror, que sobresalen, son México y, aunque no lo crean, Argentina. Argentina se dice que, bueno, la primera película de terror sería El Hombre Bestia o Las Aventuras del Capitán Richard en 1934, que parece ser inspirada en la película alemana Rampart de 1927, pero que la primera película eternamente de terror fue Una luz en la ventana de 1942. Estos dos países son bastante remarcados en el cine de terror. Y últimamente también, bueno, en eso de los 90, 2000, por ahí también España empezó a tener muy buen cine. Tenemos El Rec, La Noche y la Bestia, bastantes películas. A ver, ¿algo para decir, Dient? No, nada, la verdad es Bien. que a mí me parece bien que se hable de lo que sería el cine de terror acá en Hispanoamérica o en países que hablan el idioma español. Porque sinceramente siempre cuando hablamos de películas de terror son como, bueno, si hablamos del terror actual, siempre son películas de Estados Unidos, y si hablamos de cine antiguo, siempre van a ser francesas normalmente, porque creo que ahí se creó la cámara, en Francia, y bueno, prácticamente en Francia nació el cine. Y sí, y de hecho Francia fue una de las primeras películas con cine de terror. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre los subgéneros, los muy queridos subgéneros que marcan la diferencia en el cine de terror. Por un lado tenemos el que voy a presentar yo, que es el cine de psicópatas o el slasher. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el slasher? Porque conocer lo conocemos todos, porque si vos me preguntas, decimos una película de terror, a uno le sale automáticamente Halloween, Viernes 13, cualquier tipo de película del género slasher. Bueno, generalmente, tranquilos, generalmente. Fue muy famoso el slasher. Sí. Fue famosísimo. Pero muchos no saben el concepto slasher. Y este es un subgénero del cine de terror producido en el contexto de así llamado cine de explotación. El término slasher, deriva de la palabra slash, que es cuchillada o corte en inglés, algo así. La característica de este subgénero es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. La mayoría de las veces las víctimas están envueltas en sexo o consumo de drogas. El éxito público de este tipo de películas tuvo como consecuencia la producción de numerosas secuelas. Y esto lo sabemos muy bien, las secuelas y sobre todo en el slasher. Mira, tenemos el ejemplo de Halloween, ¿no? Tenemos Halloween 20, tenemos un montón de películas de Halloween con altibajos. Muchas suben, bajan, vuelven a subir, bajan muchísimo, suben muchísimo y así. Pero bueno, este es una consecuencia de este tipo de películas. Porque como no tienen una trama en sí, o sea, no es que tienen un giro argumental tan épico ni una historia tan profunda, sino es más ver gore, asesinatos y violencia. ¿Algo para decir, Jolly? Yo siempre consideré el slasher como una especie de género genérico. Sonó un poco raro, la verdad. Sinceramente, nunca me parecieron muy profundas lo que son los slashers. Siempre me pareció como algo para los guionistas conformistas, que bueno, sí, obviamente el slasher no está hecho para
dar una enseñanza, tener una historia profunda. Prácticamente el slasher es ver sangre y a veces ver tetas. Muchas veces. Muchos aprovechan el slasher para ver tetas de Jamie Lee. Pero bueno, hasta que apareció internet. Y ya... tenemos por... y ya... claro, probablemente ibas al videoclub a alquilar un slasher para ver un poquito de tetas usada a la noche, pero bueno. Pero bueno, obviamente, como siempre, están las queridas excepciones, que tenemos, por ejemplo, Scream, que la excepción es que tiene, bueno, un plot twist bastante grande en cada película, que te carcome el cerebro saber quién es el asesino que está detrás de todo. Pero en otras películas como Viernes 13, Halloween, Pesadilla en Elm Street, ya sabemos quién es el asesino y lo único que queremos ver es cómo mata a sus víctimas. Eso es lo único que nos gusta ver de la película. En cambio, bueno, en Scream, el ejemplo de Scream es que tiene un giro argumental bastante profundo al final, que obviamente no lo voy a decir. Pero bueno, este es el slasher. Y muchos creen que el género fue influenciado por Psicosis de 1960. Y acá entra mi crítica a esto. No, para mí no. Para mí Psicosis no debería ser un slasher. Porque, a ver, Psicosis, la trama de la película es, bueno, bastante profunda, pero habla, yo creo que de otra cosa más que del slasher. Porque si nos ponemos a ver los asesinatos, hay uno solo. Es el bueno, el asesinato en la ducha, conocidísimo. Pero no tenemos ningunos adolescentes consumiendo drogas o teniendo sexo como en Viernes 13. Básicamente por eso yo no lo considero un slasher, aunque muchos sí. Este es mi inicio al debate. ¿Vos qué opinás sobre que Psicosis sea un slasher? Yo opino exactamente lo mismo. O sea, un slasher no puede ser un slasher con una muerte. O sea, prácticamente una cosa que caracteriza al slasher es que es normalmente, en realidad casi obligatorio, muerte tras asesinato tras asesinato. Y prácticamente creo que Psicosis se centra más en una sola víctima. Y bueno, y supuestamente Psicosis era de suspenso, ¿no? Sí, además Psicosis se basa más, o sea, toca más la historia que otra cosa. Se ocupa más por la trama, ¿no? De lo que quiere hacer la chica, de la demencia de Norman Bates, etc. Por eso, bueno, también tenemos Blood Feast, Peeping Tom, pero yo creo que el primer slasher posta sería La Masacre de Texas en 1974, yo creo, o Black Christmas también en el 74. Pero La Masacre de Texas o Texas, como le digan, es el slasher más slasher que existe. O sea, adolescentes, mira, cumplimos las reglas porque hay adolescentes, consumen drogas, tienen sexo, dicen pelotudeces y mueren a manos de un psicópata. Así que bueno, por eso, esas son las únicas reglas que necesitas para tener una buena película de slasher. Bueno, gente, ponemos un poco de música y nos vemos en la siguiente parte.